ingeniero José Barrios NG, presidente de la Junta Directiva y del Consejo Académico de la Universidad Latina de Panamá, doctor Modaldo Tuñón, rector de la universidad, distinguido señor Mario Vargas Llosa, señores decanos, amigos todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este acto con el cual la Universidad Latina de Panamá concede y procede a hacer investidura del doctorado honoris causa al doctor Mario Vargas Llosa. Para dar inicio formal a este acto, el señor presidente de la Junta Directiva y del Consejo Académico, el ingeniero José Barrios NG. Doctor Mario Vargas Llosa, distinguidas personalidades, amigos todos, en nombre de la Junta Directiva de la Universidad Latina, que me honro en presidir, le doy las gracias por el privilegio de contar con su presencia y la más cordial bienvenida a este tan importante acto. De la misma manera, damos la bienvenida a todos aquellos que presencian de forma virtual esta investidura en 29 universidades de 12 países diferentes de América Latina, miembros de la Red de Cooperación Latinoamericana de Universidades. Cuando mi apreciado amigo Juancho Armas Marceló nos invitó para que la Universidad Latina de Panamá fuese la sede en Panamá de la Cátedra Vargas Llosa, gentilmente aceptamos, conscientes de la responsabilidad y el honor que esto conlleva. Y es que promover el estudio de la obra de uno de los más importantes autores de la lengua española es la más humilde contribución que se puede hacer para aquel que ha hecho de la libertad elemento fundamental de su fecunda labor. Por ello, maestro Vargas Llosa, este doctorado honoris causa es simplemente una muestra del cariño y el respeto que todos los miembros de la Universidad Latina le profesamos para que esta, a partir de hoy, sea su casa. Muchísimas gracias. A continuación, invito al doctor Jorge Eduardo Ritter, es ministro de Gobierno, es canciller de la República y académico, a que haga la presentación del doctor honoris causa. Maestro Mario Vargas Llosa y familia, autoridades de la Universidad Latina, señores embajadores, señoras y señores. El acto que hoy nos congrega, en el que dentro de breves momentos Mario Vargas Llosa habrá de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Latina, reviste una condición especial que no por obvia debiera callarse. Honra más a quien lo otorga que a quien lo recibe. Pues mientras que el homenaje que hoy se le tributa palidece frente a los ya recibidos, esta universidad, en cambio, ostenta desde hoy una distinción singular, la de contar entre los recipitarios de sus títulos a un verdadero gigante de la literatura. Tanto se ha dicho y escrito sobre la vida y sus obras pasadas, y hasta de la vida y sus obras futuras de ese peruano
de ese latinoamericano que el año pasado fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, que se ha convertido ya en un lugar común señalar que ya nada novedoso puede decirse sobre el autor que la crítica más rigurosa y más importante aún, los lectores del mundo entero han consagrado como uno de los grandes escritores contemporáneos. Si este fuera un acto regido solo por la crítica literaria y el análisis académico, palabras para presentar a Mario Vargas Llosa estarían por ociosas de más. Pero es que al margen de celebrar que bajo la presidencia del escritor Juan José Armas Marcelo, la Universidad Latina será la sede de la Cátedra Mario Vargas Llosa, este acto se ha convocado para honrar al novelista, al cuentista, al dramaturgo y al ensayista, pero también testimoniarle estima y admiración especiales y el orgullo que sentimos cuando le llamamos compatriota de la gran patria latinoamericana. Pocos panameños saben que lejos de las luces de la fama, en silencio, para no decir clandestinidad, este arequipeño universal ha venido a esta ciudad, que también es la ciudad de los perros. Hasta un candidato a presidente lleva ese sobrenombre. No a mantener una conversación en la catedral, sino una conversación con su hijo Gonzalo, que vivió mucho tiempo también alejado de los reflectores, muy alejado de los reflectores, diría yo, pues vivía nada menos que en Darién. Anoche recordaba Gonzalo, no con nostalgia, sino con pavor, los estragos que le hacían esos animalitos que aquí llamamos coloradilla, y que solo después de muchos sufrimientos supo que lo único que los mantenía alejados era el querosín sobado sobre la piel. En alguna ocasión, por esta época de fin de año, me sorprendió verlos tan campantes cenando en un restaurante y tentado como estuve de saludar al escritor que tanto admiraba, no quise interrumpir el encuentro familiar, pese a la frecuencia con la que Gonzalo y yo almorzábamos juntos, pues intuí que así como muchos vienen a Panamá en busca de negocios y de fortuna, un escritor de fama universal encontraba aquí el solaz que nadie tenía derecho de perturbar. Pero como los espíritus insaciables nunca han sabido de descansos completos ni de ocios prolongados, Mario Vargas Llosa, aún de vacaciones, terminaba visitando el canal, no con la fascinación pasajera del turista, sino con la curiosidad propia del investigador, para preguntar por su funcionamiento, con la misma avidez y curiosidad con la que había leído en su juventud a Julio Verne, a Alejandro Dumas y a Víctor Hugo. Su ejercicio del periodismo, su vocación de investigador y su agudeza para observar y la precisión para describir personajes de la vida real tuvieron en Panamá una de sus expresiones más claras y palpables. Poco antes de su muerte trágica, Omar Torrijos le concedió al periodista Mario Vargas Llosa la que sería su última entrevista. 30 años después, hoy, seguidores y detractores por igual invocan aquella crónica como respaldo y sustento de sus posiciones frente a Torrijos. Unos y otros cortan como cirujanos las palabras exactas para elogiarlo o censurarlo, sin reconocer que la objetividad radica en el conjunto de la descripción y no en expresiones quirúrgicamente aisladas del contexto que no hacen sino distorsionarla. Sí, Mario Vargas Llosa conoce nuestro país y lo ha visitado más de lo que muchos imaginan, y en circunstancias que ya nunca más podrán repetirse, pues ahora se lo impiden la fama que trae aparejada el Premio Nobel de Literatura y la admiración de sus miles de lectores. Ahora, con motivo del 14º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua,
ha regresado a nuestro país, cargado de gloria y de reconocimientos, pero con la misma sencillez y cordialidad del buen maestro, con el entusiasmo desbordado con el que pergeñó sus primeros escritos cuando no terminaba de salir de la adolescencia, con la misma disciplina para investigar con la que acometió la guerra del fin del mundo, con el mismo humor que transpiran las páginas de Pantaleón y Las Visitadoras, con la misma aversión a la dictadura del Chivo y a todas las demás, y con ese horizonte sin límites geográficos que nos regaló recientemente en El sueño del Celta. Regresa a Panamá cuando ya no puede pasar inadvertido, cuando todos quieren testimoniarle aprecio y cariño, que no los originan el máximo galardón de la literatura, sino el reconocimiento a una vida dedicada a las letras, al periodismo y a la enseñanza, sin que la celebridad lo haya envanecido, ni las conveniencias políticas de momento o los beneficios económicos hayan agrietado la resiedumbre de su honestidad intelectual. Regresa a Panamá, pero ahora con el peso de la notoriedad a cuestas que harán imposible que pueda moverse, disfrutar y escudriñar a placer los rincones de esta ciudad como lo hacía antaño, cuando también aquí se sentía como pez en el agua. Y enhorabuena que su visita se produzca en estos momentos en que se debate sobre el futuro de la libertad de expresión, pues difícilmente encontraremos una voz más respetada ni con más autoridad para defender ese derecho tan fundamental para el hombre y para la democracia. Cuando el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información solicitó el otorgamiento del doctorado honoris causa para Mario Vargas Llosa, no lo hacía como reconocimiento a una trayectoria de escritor, ni siquiera a una vida dedicada al periodismo, sino a una verticalidad y a una valentía, y a la verticalidad y la valentía con la que ha defendido esas libertades, pues con la misma vehemencia y convicción con que plantea sus opiniones, defiende el derecho de quienes lo controvierten o adversan. Tanto cuando opina sobre literatura o arte, como cuando opina sobre religión o política, Mario Vargas Llosa genera adhesiones, contradicciones y polémicas. Es apenas natural. La política, la religión, la literatura, el arte, pertenecen a los dominios del alma, por lo que cada cual los siente y los interpreta de diferente manera y en distintos grados de apasionamiento. Y la palabra de Vargas Llosa nunca ha estado condicionada por las conveniencias coyunturales o por concesiones de principios solo para complacer o agradar. En los últimos 6 meses hizo pública su intención de voto en las elecciones de sus 2 patrias, Perú y España. Elogios, indignación, controversia. Pues así como existe un amplio consenso sobre la excelencia de su prosa, existe, como es natural, un amplio disenso a la hora de juzgar sus preferencias ideológicas. Pero sea cual fuere la ubicación de cada uno dentro del espectro político, nadie puede regatearle el mérito de haber respetado siempre la opinión ajena y defendido la libertad de expresarla. En realidad, Mario Vargas Llosa no tiene 2 patrias, sino muchas. 2 nacionalidades a la hora de expresarlo en términos jurídicos. Pero si se trata de lo extendido de su pensamiento y la amplitud de su universo creativo, son muchas más, o quizás todas las naciones las que en él confluyen, pues las barreras artificiales que llamamos fronteras, que han generado guerras insensatas, crueles y absurdas, nunca han podido detener el flujo de las ideas ni las invasiones del pensamiento. 2 nacionalidades a las que, al margen de los pasaportes, bien puede sumar la panameña. Fundamentos históricos abundan.
Francisco Pizarro y Diego de Almagro partieron de nuestras costas, en realidad de la isla de Taboga, que en aquel tiempo era el puerto de Panamá, para la conquista del Perú. Y por aquí pasaron de vuelta a España los botines de aquella odisea. No deja de ser una metáfora de la vida misma de un escritor que siente a Perú y a España como el anverso y el reverso de una misma cosa, que el territorio que le sirvió de puente a ambas naciones durante la colonia sea el que hoy lo acoge con orgullo inmensurable para otorgarle una nueva nacionalidad que no está avalada en disposiciones constitucionales, pero sí sustentada en el cariño y la admiración. Panamá le otorgó ayer a Mario Vargas Llosa su más alta condecoración, la Gran Cruz de Vasco Núñez de Balboa, y la Academia Panameña de la Lengua lo eligió también ayer como académico correspondiente. A esos galardones, ciertamente muy distinguidos, habremos de agregar con humildad y gratitud el doctorado que honra a este claustro y honra también a este país del Canal y de las Coloradillas, que en las últimas horas se ha desbordado para demostrarle cuánta satisfacción sentimos de que esté una vez más entre nosotros. En uno de sus discursos en Estocolmo, el año pasado, cuando los elogios no terminaban de lloverle, el laureado con el Premio Nobel de Literatura hizo del conocimiento público que es Patricia, su esposa, la que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que le ayudan a escribir, y que ella le riñe diciéndole: Mario, tú solo sirves para escribir. Si se me permite una licencia temporal para arrogarme, así sea por un instante, la representación de legiones de lectores, le quiero pedir a Patricia, en nombre de todos ellos, que siga soportando con estoicismo sus manías, neurosis y rabietas, para que la llama de su portentosa creación literaria no se extinga, y que no le exija tampoco que aprenda a hacer más nada, que con que Mario solo sirva para escribir, los amantes de la buena literatura, como en el final de los cuentos que leíamos de jóvenes, viviremos felices para siempre. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Jorge Medrano, vicerrector académico, da lectura a la siguiente resolución. Gracias. Muy buenas tardes. Me tomo una... Buenas tardes a tan distinguido auditorio, señoras y señores, maestro Vargas Llosa, señor rector. Tengo el honor de leer la resolución de la Junta Directiva de la Universidad Latina, que considerando, entre sus considerandos, dice, primero, que según lo establece la sección 9 del Estatuto Universitario en su artículo 74, la Universidad Latina de Panamá podrá otorgar títulos honoríficos a personas nacionales o extranjeras, entre ellas el de doctor honoris causa. Que la potestad para otorgar estos grados honoríficos corresponde a la Junta Directiva de la Universidad Latina de Panamá, en conjunto con sus máximas autoridades académicas. Que el grado de doctor honoris causa se otorga como reconocimiento a personas e instituciones
que hayan sobresalido en el campo de la ciencia, la tecnología, la enseñanza, el cultivo de las artes y la cultura, o que hayan prestado servicios destacados a nivel universitario. Que en la sesión de la Junta Directiva de la Universidad Latina de Panamá del 30 de agosto del 2011 se presentó ante esta instancia la solicitud de otorgar el grado de doctor honoris causa al ilustrísimo señor Mario Vargas Llosa en reconocimiento a su trayectoria literaria y su defensa sostenida de los valores y los derechos humanos. Que la Universidad Latina de Panamá desea hacer público reconocimiento al ilustrísimo señor Mario Vargas Llosa por todos sus méritos y ejecutorias. Resuelve, por lo tanto, artículo único, conferir la condecoración doctor honoris causa al ilustrísimo señor Mario Vargas Llosa, fundamento de derecho, nuestro estatuto universitario y el reglamento para el otorgamiento del grado de doctor honoris causa. Comuníquese y publíquese, dado en la ciudad de Panamá a los 22 días del mes de noviembre del año 2011, firmado por el ingeniero José Barrios NG, presidente de la Junta Directiva, y por la Magister Verónica Arce de Barrios, secretaria de la Junta Directiva. Voy a tener el honor también de entregar al ilustre maestro Vargas Llosa una copia de esta resolución de la Junta Directiva de la Universidad Latina. Gracias a todos. Un mensaje del rector de la universidad, el doctor Modaldo Tuñón. Buenas tardes, ilustre maestro don Mario Vargas Llosa, ingeniero José Barrios NG, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Latina de Panamá, miembros de la Junta Directiva, ilustres miembros de la mesa principal, señores autoridades académicas de la Universidad Latina de Panamá, señores directores, instituciones gubernamentales y privadas, presidentes de gremios empresariales, señores embajadores, autoridades académicas y profesores, estimadas universidades hermanas de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Estamos transmitiendo a 12 países en América Latina en estos momentos. Apreciados estudiantes, damas y caballeros, extendemos en representación de la Universidad Latina de Panamá nuestra más cordial bienvenida al Premio Nobel de Literatura 2010, el ilustre maestro Mario Vargas Llosa, quien nos honra con su visita por motivo de su investidura como doctor honoris causa conferida por nuestra universidad. Y también le damos la bienvenida a todas las autoridades gubernamentales, empresariales y profesionales. Para nuestra institución de educación superior es un privilegio otorgar el doctorado honoris causa a tan distinguido baluarte de las letras, cuyo aporte a la literatura universal lo ha hecho merecedor de las más altas distinciones de gobiernos como los de Francia, México, España y Perú. Cabe resaltar que el ilustrísimo señor Vargas Llosa ha sido merecedor, entre varios, en adición al Premio Nobel de Literatura 2010, al Premio Cervantes 1994 y el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras, 1986. También destacamos de que el ilustre maestro Vargas Llosa se ha destacado por su defensa sostenida de los derechos individuales, entre ellos el trato digno al ser humano. Reiteramos a todos nuestra más cordial bienvenida a este caballero de las letras y defensor de la humanidad. En estos momentos procedemos con la investidura al señor ilustre Mario Vargas Llosa del doctorado honoris causa de la Universidad Latina de Panamá. Muchas gracias. Ingeniero José Barrios, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Latina. Doctor Modaldo Tuñón, rector magnífico de la Universidad Latina. Señor Fernán Molinos, presidente honorario del Fórum de Periodistas. Señores profesores, distinguidas autoridades, señoras, señores embajadores de España y del Perú, queridos amigos, agradezco de todo corazón este reconocimiento que simbólicamente me incorpora al claustro académico de la Universidad Latina de Panamá. Es una distinción muy honrosa que recibo con toda la modestia del caso y también muy consciente de que un homenaje de esta índole implica también un compromiso de responsabilidad, de rigor y de honestidad en el trabajo intelectual. Formar parte de una universidad es formar parte de una institución que cumple una función neurálgica en la vida de un país. La universidad no solo forma a los profesionales, los técnicos, los maestros que un país necesita para progresar en un mundo cada vez más integrado y más competitivo, es también la institución privilegiada para la formación de ciudadanos, y si queremos que nuestros países sean democráticos, territorios de libertad, donde se respeten los derechos humanos y donde las instituciones públicas y privadas funcionen al servicio del bien común, necesitamos tener ciudadanos cultos, ciudadanos sensibles, ciudadanos dotados de imaginación, con una voluntad de compromiso cívico y con espíritu crítico.
La universidad es la institución por excelencia en la formación de ese tipo de ciudadanos que son los que garantizan el funcionamiento de la libertad como la llave maestra de la vida económica, de las actividades sociales, del pensamiento y la creatividad artística. En algún periodo de la historia, en la época romántica, se pensaba que la creatividad y la universidad estaban reñidas entre sí, que la universidad era una institución que cumplía sobre todo la función de preservar la cultura, en tanto que los artistas y los escritores la creaban y que para hacerlo con la libertad necesaria debían apartarse de ese recinto tradicional, erudito y académico que era la universidad. Era un mito que la vida moderna ha destruido y hoy sabemos que la universidad es un territorio privilegiado también, no solo para la preservación y el desarrollo del conocimiento, sino también para estimular la creatividad. Artistas y eruditos no son enemigos inconciliables, pueden incluso coincidir en las mismas personas y en todo caso su colaboración es absolutamente indispensable para el fomento de la cultura, es decir, de la civilización. Vivimos tiempos difíciles, los retos a los que tenemos que enfrentarnos en una época en la que se van eclipsando las fronteras, el mundo se va integrando, crea desde luego oportunidades magníficas, tanto para el desarrollo de las sociedades como para el progreso individual, y al mismo tiempo nos enfrenta a situaciones desconocidas en el pasado y a peligros que debemos saber conjurar. Nos ha tocado vivir una época extraordinaria en la que hemos visto surgir los enemigos más poderosos de la historia contra la libertad y contra la democracia, y los hemos visto también desmoronarse, no por obra de enemigos externos, sino por su propia incapacidad para satisfacer los anhelos depositados en ellos y por su incompetencia para escuchar las lecciones de la historia. Sin embargo, este desmoronamiento de los grandes imperios totalitarios, el fascismo, el comunismo, no ha significado que la democracia reine en el mundo y haya seguido ganando espacios para la libertad. La democracia está allí, se ha impuesto sobre sus adversarios más peligrosos, pero está también amenazada desde adentro por peligros que, si no son conjurados a tiempo, podrían también destruirla. Uno de ellos es la corrupción que amenaza por igual a las antiguas y a las nuevas democracias, a las que tienen las raíces hundidas a lo largo de siglos y las que están todavía viviendo su infancia. Es un peligro contra el que debemos movilizarnos si queremos que la democracia rinda todos sus frutos. Una de las fuentes peores de la corrupción
es el narcotráfico. Lo vivimos en América Latina como uno de los peligros más presentes, más constantes, un peligro que se manifiesta de múltiples maneras, empezando, por supuesto, por el desarrollo de la criminalidad, una criminalidad que en ciertos países, en ciertas ciudades, siembra todos los días las calles de cadáveres y que de alguna manera impregna las instituciones, enfrentando a los estados a unos monstruos de un extraordinario poder económico que pueden pagar mejores salarios que los propios estados y que de esta manera pueden ejercer una influencia indebida en las autoridades, en los magistrados, en los policías, en las empresas, en los sindicatos, hasta llegar incluso a corroer enteramente el conjunto de la universidad. Debemos enfrentarnos a estos enemigos y debemos hacerlo con resolución y con ideas que impregnen sobre todo a las nuevas generaciones, aquellas que salen de las aulas universitarias a enfrentarse a un mundo muy distinto del que conocieron sus padres y sus abuelos. Unas ideas que deben rescatar lo mejor de la tradición y acompañarse de otras nuevas, capaces de dar respuestas eficaces y prácticas a los desafíos del presente. Los jóvenes tienen una tarea difícil por delante, pero no deben intimidarse por la magnitud de esos retos, porque, como recordó uno de los grandes pensadores de la libertad de nuestro tiempo, Karl Popper, pocas semanas antes de morir, luego de ser preguntado qué pensaba de este mundo en el que ahora vivimos, él respondió: es un mundo en el que muchas cosas andan mal, pero cuando ese pensamiento nos asalte, conviene que recordemos que jamás en la larga historia de la civilización humana hemos contado con tantos instrumentos para derrotar a los enemigos del género humano, al hambre, a la enfermedad, a la opresión y a la pobreza. Y eso es cierto. Hoy en día sabemos la diferencia que existe entre vivir en libertad y vivir la esclavitud de una dictadura o de un poder totalitario. Hoy día sabemos que un país puede elegir ser pobre o ser próspero, que a diferencia del pasado, donde era muchas veces la geografía o la fuerza bruta, la guerra la que determinaba el progreso o el atraso de una sociedad, hoy día una sociedad, si asume las políticas correctas y sus autoridades cumplen los deberes, pueden progresar, quemar etapas y alcanzar la modernidad. En tanto que los países mejor dotados de recursos pueden hundirse en el subdesarrollo y la miseria si las políticas que adoptan son las equivocadas y si esos países perseveran en el error, como nos ha ocurrido tantas veces en América Latina. Yo quisiera terminar estas palabras con una afirmación optimista sobre nuestro continente. Los latinoamericanos tenemos el gran privilegio
de formar parte de una cultura que llegó a nuestras playas y a nuestras selvas con España y con Portugal. Una cultura que nos integró a una civilización antiquísima que, aunque haya en ella mucho que criticar, es una cultura que creó al individuo, que creó la libertad, que creó la democracia, que creó un marco de coexistencia legal, que hizo retroceder a la terrible violencia que caracterizó hasta entonces la historia de la humanidad. Una cultura que, por otra parte, nos integra a una comunidad de más de 400 millones de personas en el mundo que hablan un mismo idioma, un idioma moderno, de una extraordinaria pujanza, que va cada día ganando cabeceras de playa en otras culturas y que es reconocido universalmente como uno de los grandes lenguajes de la comunicación, de la creatividad y de la modernidad. Tenemos en este mundo globalizado de nuestros días, los latinoamericanos, el privilegio de pertenecer a una región por la que han pasado y han dejado una huella casi todas las culturas de la Tierra. Europa, el África, las culturas prehispánicas tan presentes y tan vivas todavía en tantos países. Un continente donde prácticamente todos los otros continentes de alguna manera han llegado y se han integrado y por lo tanto formamos una comunidad que está mejor preparada que cualquier otra para integrarse a ese mundo globalizado que es el de nuestro tiempo. Hemos experimentado y padecido terriblemente la tradición autoritaria y la tradición totalitaria, que por desgracia todavía pervive en algunas, felizmente pocas, naciones latinoamericanas. Y ahora sabemos lo que significa la libertad y el progreso que ella puede traer y cómo ella es el mejor antídoto contra la violencia que ha sido, por desgracia, la gran protagonista de nuestra historia. La democracia comienza a echar raíces en América Latina, no solamente en el campo político, la libertad también va creando grandes consensos en los países latinoamericanos, donde va siendo aceptada la idea que la libertad es indivisible, que no hay libertad política sin libertad económica y sin libertad cultural, y que la libertad es una sola, y si así lo entendemos y actuamos en consecuencia, esa libertad crea una dinámica de desarrollo y de progreso extraordinario que puede en muy pocas generaciones llevar a un país de la pobreza a la prosperidad. Creo que es muy importante que en este proceso la cultura desempeñe un papel principal. Y eso depende en gran parte de la educación y en gran parte, por supuesto, de las universidades. Las universidades no deben contentarse con crear buenos profesionales y buenos técnicos. Es indispensable que al mismo tiempo creen buenos ciudadanos. Y buenos ciudadanos significa hombres y mujeres cultos, sensibles y con espíritu crítico. Quiero terminar estas palabras agradeciendo profundamente el laudatio del doctor Jorge Eduardo Ritter, que me ha conmovido, también divertido, como todos ustedes, por la
elegancia y el ingenio de su expresión y porque ha dicho, además, exagerándolas por la generosidad, algunas verdades que yo quiero confirmar. Es verdad que he venido muchas veces a Panamá, es verdad que me he llevado siempre magníficos recuerdos de la hospitalidad y el cariño de los panameños, y es verdad también que aquí he vivido algunas aventuras inolvidables. No solo haber escuchado las últimas palabras que dijo ante un periodista presidente Torrijos, sino haber visitado probablemente la última selva pura e integral que queda en el mundo, que es la selva del Darién. No sé cuántos panameños han tenido el privilegio extraordinario que tuve yo acompañando a mi hijo Gonzalo cuando trabajaba aquí en Panamá, recorriendo el Darién de un extremo a otro hasta llegar a la frontera colombiana. Quienes lo han hecho saben que esa selva, a diferencia de otras selvas en el mundo, no está contaminada de turistas, no ha llegado la industria, la actividad económica moderna a transformarla, es decir, a destrozarla, y que quienes tienen ese extraordinario privilegio de recorrer el Darién descubren un paisaje prácticamente paradisíaco. Lo hice en un momento en que los terribles mosquitos se habían apartado, de tal manera que yo no lo sufrí, y en cambio sí vi bandadas de pájaros extraordinarios, pájaros que desconocía, vi animales que llevaban una vida edénica y muy pequeñas comunidades humanas que coexistían, diríamos, en el estado rusoniano natural. Es maravilloso eso que tienen aquí en Panamá, y me pregunto qué van a hacer los panameños con el Darién. Seguramente es un pozo riquísimo para el desarrollo de un turismo que por supuesto acabará con esa naturaleza edénica que todavía conserva el Darién. Seguramente es una fuente de grandes riquezas escondidas en esa tierra, debajo de esos árboles. Yo les deseo que tengan la imaginación suficiente para aprovechar todas las posibilidades que tiene el Darién sin destruirlo. Tienen ustedes la suerte de contar con un territorio que es casi bíblico en su belleza, en su pureza y en su integridad. Desde luego hay que sacarle partido, pero no lo destruyen. Hay allí la imagen de algo muy hermoso, de algo muy puro, de algo que inspira sentimientos limpios y elevados, y de alguna manera es un emblema, porque eso que fue el mundo alguna vez ya no lo es casi en ninguna parte de los 5 continentes. Tienen ustedes la suerte de que perviva aquí, al lado, al alcance prácticamente de la mano de esta ciudad de rascacielos y de océanos distintos, y creo que ese es como un emblema, como un ideal y como un símbolo en el que no solo los panameños, sino todos los latinoamericanos podemos reconocerlos. Pues termino por donde empecé, agradeciéndole muchísimo a la Universidad Latina por este honor y haciendo la promesa firme de tratar en el futuro de no defraudarlos. Muchas gracias. El ingeniero José Barrios hará una entrega de un presente al doctor Mario Vargas Llosa.
A continuación, el himno nacional de la República de Panamá. El acto ha concluido. Rogamos, por favor, en primer lugar saldrán las autoridades y el doctor Mario Vargas Llosa. Gracias por la asistencia a todos y cada uno de ustedes.